Y está realizándose la marcha federal convocada por la unidad piquetera que partió desde 4 puntos cardinales del país, desde La Quiaca, desde Ushuaia, desde Cuyo, desde el NOA y el NEA, o desde las provincias del centro como Córdoba y Santa Fe. Vamos a hablar con Pablo Amarilla, que es referente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de la provincia de Entre Ríos. Pablo, Víctor González, de aquí de Vorterix, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días para vos. Como bien dijiste, esto es una movilización que no tiene antecedentes en la historia del país, que las organizaciones de desocupados desde todo el país movilicen hacia Plaza de Mayo, porque bueno, la verdad que la situación ya no se aguanta más, la situación de desocupación, de aumento de los precios, lo que genera obviamente un aumento del hambre, el ajuste, se vienen los aumentos de tarifas, así que bueno. Los movimientos de desocupados no hemos tenido otra alternativa que organizar esta jornada de lucha nacional que se inició hasta ayer, en donde las caravanas van saliendo de La Quiaca y de Ushuaia para terminar en Plaza de Mayo el día de mañana. ¿Dónde estás vos, Pablo, ahora en estos momentos? Yo ahora estoy en una plaza, he salido del trabajo y bueno, Sí. porque mañana desde Entre Ríos vamos a estar viajando el día de Ah, mañana eso te iba a a preguntar. ¿Ustedes desde Buenos Aires. cuándo? Claro. Ustedes Claro, parten en parte han mañana. salido quienes están más lejos, desde Ushuaia, desde Claro, Jujuy, Salta, claro. Tierra del Fuego, Santa Cruz, salieron con 2 días de anticipación Ujú. y los que estamos más cerquita de Buenos Aires vamos a estar saliendo mañana mismo e inclusive nuestros compañeros de Paraná ya están saliendo hoy para el acto que va a haber en Rosario y de ahí irán a Plaza de Mayo, bueno, a darle un mensaje muy claro al gobierno y a todo este régimen político que, bueno, viene sosteniendo un ajuste a partir del acuerdo con el fondo, se ha profundizado ese ajuste y no hay ninguna respuesta a los problemas urgentes que hay, no hay respuesta a la falta de trabajo, más de ¿Cómo la mitad de la tomaron, población activa cómo, está en negro. Pablo, cómo tomaron esta decisión del gobierno de adelantar a junio el aumento del salario mínimo vital y móvil, llevarlo a 45.000 pesos? Bueno, en realidad va a tener en los hechos el mismo resultado del que ya se había aumentado antes, porque lo aumentan porque aumentó la inflación, o sea que va a seguir a los mismos niveles en relación a la línea de pobreza y a la línea de indigencia, va a seguir por debajo de la línea de indigencia. Ujú, Pasó de un 45, lo van a adelantar porque se aceleró la inflación en realidad. No ujú, es que esto va a representar más plata en el bolsillo o un aumento real del salario mínimo en relación a la inflación. Lo ujú, aumentan por la enorme inflación que está teniendo, fruto de su propia política económica. ujú. Y para este aumento tenía mucho que ver la lucha del movimiento desocupado, como tuvo que ver también para el logro de este bono que cobraron jubilados y que van a cobrar, perdón, jubilados, monotributistas de categoría A y B y desocupados, que fue la respuesta del gobierno al gran acampe piquetero que se hizo hace un mes. Claro. Es decir, para ustedes el gobierno está reaccionando tarde, no se anticipa precisamente a la situación crítica en materia económica que están viviendo los trabajadores. Es que no se anticipa porque no es su política resolver el problema de la desocupación y del poder adquisitivo del salario. Ahora, frente a la lucha de sectores de la población, bueno, intenta dar alguna respuesta, pero Mm. te pongo el ejemplo que se ve muy claramente en jubilado. A ver. Al jubilado le da un bono, mientras tiene una ley de actualización jubilatoria que siempre va a perder contra la inflación, que la aprobó este gobierno cuando ni existía la pandemia. Entonces es evidente que no le interesa que el jubilado recomponga sus haberes, le gana la inflación, deje de tener haberes de indigencia. Pero frente a la crítica situación, larga un bono de 12.000 pesos por única vez. Bueno, mientras mantiene la ley de movilidad jubilatoria por la que el jubilado siempre va a perder contra la inflación. Entonces está claro que son reacciones que toma para contener la situación, pero que no es su política resolver los problemas de la población trabajadora, ni de la desocupación, ni la precarización laboral, ni el problema del salario. Ujú. Porque de hecho los trabajadores del Estado han tenido de las peores paritarias cuando son ellos los propios patrones, cuando es el propio gobierno el que hace las ofertas salariales. Entonces no es su política es juntar los dólares para pagarle al fondo, esos dólares van a salir del bolsillo nuestro, por eso hemos tenido que salir a la lucha y están saliendo cada vez más sindicatos y van a participar de esta marcha federal sectores que hasta ayer apoyaban al gobierno. Ujú. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ATE Córdoba, por ejemplo, que es un sector vinculado de siempre al gobierno, en su plenario delegado ha planteado participar de esta marcha federal, después hay Mm. comisiones internas de delegados y organizaciones de desocupados que hasta ayer habían llamado a votar al gobierno y que hoy son parte de la unidad piquetera, Mm. digamos.
Es por eso que ha tenido también tanta masividad los acampes y demás, porque es evidente que hay sectores que tenían expectativas en este gobierno que bueno, que ya no las tienen. ¿Crees que a partir de esta marcha federal se viene, digamos, otra situación, otro contexto político en cuanto a reclamos? Bueno, yo creo que eso ya se está viendo antes de la marcha federal. El Ujú. gobierno ha tenido que adelantar paritaria, los porcentajes siguen siendo siempre tramposos, por debajo de la inflación, no acumulativos, pero bueno, empieza a mostrarse que hay un ánimo de que esto no se aguanta más. Por eso hay sectores cuyos dirigentes sindicales están con el gobierno, pero que las bases empiezan a plantear de que la situación no se aguanta más y por eso se tienen que rediscutir paritarias. Yo creo que la marcha federal expresa eso en el movimiento desocupado, que es el que más sufre el ajuste, y bueno, y la marcha federal tiene también un poco este objetivo de unir a los trabajadores ocupados y desocupados. Van a participar sectores ocupados como los docentes universitarios, como los trabajadores del neumático, bueno, distintos sectores docentes, delegados de base de distintos sectores. Después vamos a mandar el comunicado seguramente el día de mañana con la cantidad de sectores que han terminado a adherir a esta movilización, sectores sindicales, digo, de trabajadores que están en blanco, porque bueno, con el correr de las horas se van sumando adhesiones y se van sumando sectores que van a movilizar, sectores municipales en distintas provincias, bueno, agrupaciones de jubilados también, e inclusive centros de estudiantes, que era un sector que no era convocante ni nada de esta marcha, pero bueno, empieza esta marcha federal, en donde el Partido Obrero y el Pueblo Obrero ha tenido un gran protagonismo en su organización, a nuclear, bueno, un montón de sectores que no venían luchando, participando de la lucha y de la movilización, y que ahora se están sumando porque, bueno, todos vemos cómo perdemos día a día contra la inflación y el gobierno no toma ninguna medida de fondo. Acá las empresas aumentan los precios cuando quieren, nadie sabe cuáles son los costos de producción y no pasa nada, digamos. Nos siguen verseando con los precios cuidados que nadie cumple. Entre otros muchos problemas, también aumentaron la nafta, va a aumentar la luz, Claro. el problema del gas, bueno, y el retraso salarial y jubilatorio sobre lo que ya he comentado antes. Claro, en la audiencia pública se pidió un aumento, por ejemplo, para las tarifas eléctricas de un 20%. En realidad hay una segmentación. Sí, claro, es una Ahora, segmentación, lo que exacto. nunca explican es cuál es el costo de producción. Claro. Nunca explican cuál es el costo de producción. ¿Un 20% de dónde? Nunca lo explican. Y lo que se le han pasado haciendo es dándole subsidio a las empresas para que embolsen las ganancias. No hay reinversión. Y como ahora no le van a dar los subsidios, pretenden pasar ese costo, que no es un costo, esas ganancias, sumarlas a la boleta de luz. Bueno, nunca se explica cuál es el costo. Entonces hay que terminar con este negocio de las privatizadas. Tienen que volver a estar en manos del Estado, con control de la población. ¿Por qué vamos a dejar que la energía eléctrica siga en manos privadas cuando es un servicio público? Por eso no se ha desandado para nada acá el camino de lo que fueron las reformas menemistas, por más de que se digan nacionales y populares. Lo mismo pasa con la nafta. YPF es la empresa que se supone que defiende el interés general de todo y aumenta la nafta en el mismo nivel que aumentan las otras empresas petroleras. Entonces, esto la población ya empieza a cansarse. Y bueno, y es el resultado de alguna manera de las políticas que el fondo viene llevando en toda Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, y contra esto también se están levantando pueblos como se levantaron en Nicaragua, en Ecuador, y en Argentina empieza a haber una movilización cada vez mayor y los trabajadores empiezan a sacar conclusiones de que este gobierno no tiene mucho para darle. Y bueno, eso se expresó también un poco en las elecciones, ¿no? ¿Crees que esto expresa una suerte de marcha de indignados al estilo de lo que ha sucedido, por ejemplo, en países como Francia o lo que ha ocurrido hace algunos años en Chile? Mira, la diferencia en todo caso con esa situación es que acá hay un programa claro y hay planteos claros y gente que está organizada en organizaciones de desocupados o barriales, en sindicatos, y los planteos son bastante claros, digamos. Entendemos que el salario mínimo vital y móvil no debe estar por debajo de la línea de la pobreza, entendemos que la jubilación mínima no debe estar por debajo de la línea de la pobreza de la tercera edad, tenemos el planteo claro de trabajo genuino en un país donde el 52% de la población económicamente activa está desocupada o trabaja en la informalidad, y tenemos un planteo claro también de que, bueno, hay que terminar con este acuerdo con el fondo que va a llevar al mismo lugar donde nos llevó a fines de los 90. Esa por ahí es la diferencia con los indignados, donde no había un planteo claro, donde no había organizaciones claras y por eso se diluyó. Acá es la gente que se organiza en los barrios contra el hambre, contra la desocupación, en una enorme cantidad de organizaciones que muchas de ellas están en la unidad piquetera.
y otros sectores que estamos organizados sindicalmente, digamos. Esa por ahí sería la diferencia. Está bien. Pero sí te puedo decir que esta marcha federal empieza a agrupar a un montón de sectores que sacan conclusiones de que hay que salir a enfrentar al gobierno y de que ya no se pueden tener expectativas. En ese sentido, sí refleja, digamos, la indignación y agrupa a todas aquellas personas que no quieren aguantar más este ajuste que ya se está volviendo insostenible. Pablo, entonces reiteramos la columna de Entre Ríos. ¿Cuándo parte? Bien, desde Concepción del Uruguay parte el día de mañana para estar al mediodía, en donde va a ser la concentración central en Plaza de Mayo. Sí. Y en la ciudad de Paraná están saliendo hoy los compañeros para un acto en Rosario, porque la marcha federal justamente van saliendo desde Ushuaia y La Quiaca y se van haciendo actos en ciudades importantes, como en Córdoba, como en Rosario. Entonces los compañeros de Paraná van a ir al acto central en Rosario, al acto Rosario, y de ahí van a movilizar a Plaza de Mayo al acto central que va a ser mañana, que va a colmar la Plaza de Mayo con decenas y decenas de miles y miles y miles de trabajadores desocupados, de trabajadores ocupados, de estudiantes, de jubilados. Bueno, para dar este mensaje muy claro al gobierno de que hay que terminar con el acuerdo con el fondo, que solo lo único que trae es más pobreza, de que hay que resolver el problema de la falta de trabajo, de que hay que resolver el problema de que hoy el que trabaja en blanco es pobre, y que el jubilado que aportó 35 años gana haberes de indigencia. Bueno, esos son los planteos que va a llevar la marcha federal a la Plaza de Mayo mañana, darle un mensaje muy claro al gobierno y también a la oposición que ha avalado toda esta política de ajuste del gobierno, porque eso también hay que decirlo, que muchas de estas leyes de ajuste han pasado por el Congreso, inclusive el acuerdo con el fondo y también la ley de movilidad jubilatoria, y la oposición macrista y de derecha lo ha avalado. Acá el único sector que se ha opuesto a todo este ajuste en el Congreso y en las calles es el Frente de Izquierda, que de alguna manera es uno de los sectores que está convocando a través del Partido Obrero y motorizando lo que es la movilización de mañana. La última, ¿y cómo ven ustedes, por ejemplo, las críticas que provienen desde el propio gobierno, desde el seno del kirchnerismo, más concretamente desde la propia vicepresidenta, e incluso esta situación de tensión que hay entre el presidente y la vicepresidenta? Bueno, nos parece que son maniobras para distraer a la gente y para que haya gente que piense que en este gobierno hay un sector que está preocupado por ello, para que haya jubilados que piensen que hay un sector en este gobierno preocupado por los jubilados. Sin embargo, ¿quién ocupa la presidencia ANSES? La señora Raberta, que es de la Cámpora, digamos. Entonces, una de las que está pagando una miseria jubilatoria, una de las responsables es una representante directa del sector kirchnerista. Entonces, son maniobras porque entienden, me parece a mí, que van a perder las elecciones y por eso quieren empezar a despegarse de este gobierno del que forman parte, porque no se despegan ni de los cargos ni de las cajas que manejan en PAMI, en el IPS, en el ANSES, en un montón de entes descentralizados. Es un verso para la gente, para decir como que no son responsables, mientras que en el Congreso han votado las leyes, Cristina Kirchner es presidenta del Senado y ha viabilizado estas leyes, y en los lugares donde están llevan adelante esta política de ajuste, y en los sindicatos donde están han firmado paritarias de miseria, y yo que soy docente lo tengo bien claro, porque Yasky, que es diputado por el gobierno, y la CETERA han firmado paritarias de miseria, que son un sector kirchnerista por excelencia. Entonces, el kirchnerismo es parte del gobierno, se quiere sacar la responsabilidad de encima, diciendo en la tele que son opositores, mientras después aplican la política del gobierno, le votan las leyes al gobierno, firman paritaria en los porcentajes que quiere el gobierno y el FMI, y bueno, si algún distraído se cree este chamullo, nosotros estamos para abrir ese debate de que son parte del gobierno, ocupan los cargos, siguen llevando adelante esa política, votan esas leyes en el Congreso, y bueno, y por eso son también responsables de la situación que estamos viviendo. Pablo, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el tiempo que fue considerable, digamos, para lo que son los medios. Así que bueno, planteamos a todos que estén atentos a ver cuáles son los reales reclamos que plantea la marcha de mañana frente a la tergiversación muchas veces que hacen algunos medios de manera intencionada, y por eso te agradezco que la entrevista ha permitido desarrollar, digamos, todos estos temas tan urgentes y tan importantes. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pablo Amarilla, referente del Partido Obrero en el Frente Izquierda de Entre Ríos. Todas las voces tienen el mismo espacio aquí en Vorterix y justamente en nuestro programa, en La Historia Continúa.